Hola a todos, en este video vamos a ver una carga electrónica que, para el que no sepa qué es lo que es un circuito que me permite drenar de manera constante una corriente prefijada de una fuente de alimentación de tensión continua, que puede ser una batería, una pila o una fuente. Entonces, la característica principal de este circuito es que siempre mantiene el mismo consumo independientemente de la carga, de la fuente, de la tensión de la fuente. Es decir, si estoy probando una batería, a medida que la batería se va descargando, la corriente no va a disminuir, sino que se va a mantener siempre igual. Entonces, lo que están viendo en pantalla es el circuito más básico que existe, que consta de un operacional, un transistor MOSFET, una resistencia de sensado y un divisor resistivo para generar una tensión. Entonces, si uno arma este circuito así como está, seguramente van a tener los famosos problemas de oscilación que ya van a ver más adelante. Lo que yo hice es armar este mismo circuito, pero agregándole simplemente un capacitor, que es una de las soluciones básicas a la oscilación, aunque hay mucha gente que no soluciona poniendo solamente un capacitor, y hay miles de variantes y miles de foros y de tutoriales de cómo intentar sacar esa oscilación. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Para poder entender el principio de funcionamiento hay que entender cómo funciona el MOSFET, cuál es la curva característica del MOSFET, una de las curvas. Entonces, yo voy a abrir acá mi circuito, estoy simulando en Multisim, que es un programa para simulación de circuitos electrónicos. Entonces, acá tenemos lo que serían las curvas características de un MOSFET. Podemos ver que hay básicamente tres zonas. La primera zona se llama zona resistiva o zona del tríodo o zona lineal, que es la zona en la cual el MOSFET se comporta como una resistencia pura o casi pura. Después tenemos una zona que le llaman de corte, en la cual el transistor no conduce y estaría abierto. Y después tenemos una zona que se llama de saturación, en la cual el transistor se comporta como una fuente de corriente, podríamos decir. Ahora vamos a ver un poquito mejor. Si vemos acá a la izquierda, yo he simulado una fuente de tensión continua a la cual le puedo ir variando el valor, y una fuente de tensión continua en el otro extremo. Los tres bornes o pines del MOSFET son la compuerta o gate, la fuente o source y el drenador. Entonces, la primera tensión se llama tensión compuerta fuente y la segunda tensión se llama tensión drenador fuente. Y la corriente que circula entre el drenador y la fuente es la corriente IDS. ¿Sí? Entonces, en esta curva lo que tenemos es en el eje Y la IDS, que acá le llamé ID porque lo saqué de una imagen por internet. Después tenemos en el eje X la tensión BDS, que es esta. Y después tenemos la tensión BGS, que corresponde a cada una de estas curvas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, todas tienen distinta BGS. Un dato que hay que saber es que el MOSFET empieza a conducir, o sea, empieza a haber comunicación entre drenador y fuente cuando la tensión entre la compuerta y la fuente supera cierto valor, que se conoce como tensión de umbral o threshold, lo que sea, en fin, salió. A partir de ese valor de BGS, el transistor empieza a conducir, hemos dicho. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, la primera curva, que es esta, toda esta curva es para un solo valor de BGS. Y ustedes me dirán, ¿y cómo se va formando la curva? Bueno, se va formando a medida que yo varío la tensión BDS y voy obteniendo una corriente IDS. Bueno, el principio de funcionamiento de la carga electrónica es mantener al transistor en la zona de saturación o zona
que en inglés le llaman linear mode. Por eso hay mucha confusión, muchos tutoriales donde dicen que está en realidad funcionando cuando usamos una carga electrónica en la zona resistiva o lineal, pero no es esta la zona, sino la zona de saturación. ¿Sí? Es un error, un juego de palabras, casualmente porque le llaman linear mode cuando el transistor se usa en la zona de saturación. Entonces, volviendo a nuestro circuito, el principio de funcionamiento es el siguiente. Nosotros a través de este divisor resistivo ingresamos una tensión conocida en la pata no inversora del operacional y, como sabemos, el operacional intentará mantener en la pata inversora el mismo valor de tensión que tenía en la pata no inversora. Entonces, lo que voy a obtener es que en la resistencia de sensado voy a tener el mismo valor de tensión que tengo en la pata número 3. Y para hacer esto, el operacional ha tenido que poner una tensión en la compuerta, entre la compuerta y la tierra, de manera tal que circule una corriente que al caer la tensión en la resistencia de sensado sea del mismo valor que la tensión que ingresé por la pata 3. Suena un poco entreverado, pero es muy sencillo. Pongo una tensión en la compuerta, circulo una corriente, me hace caer una tensión en la resistencia y esa tensión es la misma que yo tengo en la entrada. ¿Qué me permite esto? Me permite conocer la corriente que está circulando. Entonces voy a poder saber el valor que le estoy drenando a mi fuente. Acá donde dice load es la fuente que yo quiero probar. ¿Estrictamente es necesario poner este operacional? No. Este circuito es muy popular, pero hay otros, por ejemplo, Great Scott tiene una carga electrónica en la cual no usa un operacional, sino que usa la salida PWM de un Arduino, la cual después la pasa por un integrado que me la convierte en un valor de tensión constante y la inyecta al MOSFET. O sea que no es necesario este operacional. Se usa esto simplemente porque eligen una resistencia de un valor, por ejemplo, de 1 ohm, entonces cualquier tensión que yo ponga en la pata no inversora, al dividirse por 1 ohm me va a dar directamente el valor de la corriente. Yo encuentro mucho más práctico usar resistencias de 0,1 ohm simplemente para que no se calienten tanto, no disipen tanta potencia, porque como sabemos la resistencia al ir calentándose va a ir cambiando su valor de resistencia, por ende va a ir cambiando la lectura de corriente. Bueno, vamos a explicar un poco mejor lo que sería el funcionamiento de la carga electrónica. Si vemos esta imagen, habíamos dicho que si yo pongo una tensión entre la compuerta y la fuente, iba a circular una corriente y que variando esa tensión iba a variar la corriente que yo estoy consumiendo. Bueno, simulemos esto poniendo un transistor, la resistencia de sensado y en vez del operacional yo le pongo una fuente de tensión. Y acá tenemos la que sería UDS, que sería nuestra fuente de prueba, la batería, la fuente de alimentación, lo que sea que yo quiera ver cómo se comporta a medida que yo le voy dando un consumo de corriente. Lo primero que hay que conocer, que no lo he explicado hace un rato, ¿qué es esta línea de trazos? Es la línea que me separa la zona lineal de la zona de saturación. ¿Por qué me sirve la zona de saturación? Porque voy a poder moverme variando la BDS, que sería esta tensión, sin que me varíe la corriente de consumo. La corriente, por ejemplo, si estoy trabajando en la primera curva, mientras yo me mantenga dentro de la zona de saturación, es decir, mientras BDS esté entre los límites tal que yo esté en la zona de saturación, la corriente de consumo no va a variar. Veamos, por ejemplo, yo tengo una tensión VGS de 4 voltios, lo voy a poner a andar esta simulación, voy a empezar a subir la tensión BDS, observemos la sonda de corriente, vamos a ver que empieza a subir porque me estoy moviendo por la zona lineal hasta que va a llegar un momento donde no se va a subir más y se va a mantener constante, que es los límites de la fuente de entrada que yo le puedo poner.
Por ejemplo, si yo estoy probando una pila de 1,5 voltios, si yo me bajo de cierto valor, supongamos 0,8 voltios, quizás ya entre a la zona lineal, entonces ya la corriente no va a ser constante. Para la inmensa mayoría de las aplicaciones, yo no estoy probando una tensión tan baja, sino que estoy probando fuentes de 5 voltios, de 3,3 voltios, de 12 voltios, etc. Entonces veamos, yo estoy en 0,09 voltios, voy a ir subiendo este valor, vamos a ver cómo empieza a subir la corriente hasta que va a llegar un momento en el que no va a subir más. Estoy en 1,13 y ahora les voy a mostrar cómo calcular el valor exacto en el que estoy en la corriente de saturación. Vamos a ver 1,32, 1,34, 1,36, 1,39, 1,41, 1,43, 44, 45 y vamos a ver 46, 1,46 y se ha quedado en 1,46 a pesar de que yo vaya subiendo. Quiere decir de que menos de 0,6 voltios ya he llegado a la tensión de pinch off, que es la tensión en la cual ya estoy en la zona de saturación. Quiere decir que, veamos, por ejemplo, si yo tengo una batería, está en 10 voltios y se empieza a descargar la batería, no importa que se descargue, la corriente siempre va a ser la misma. ¿Se entiende la aplicación? Al estar en modo saturación, no importa qué valor tenga la batería, la corriente de descarga se va a mantener siempre igual. ¿Cómo he calculado yo? ¿Cómo puedo saber cuál es el valor en el cual, el límite inferior en el cual ya estoy pasando a la zona lineal? Bueno, si vemos la ecuación de la línea de trazo, dice lo siguiente. UDS, la tensión drenador-fuente, es igual a la tensión VGS menos la tensión VGS de threshold o de umbral. Si yo me fijo, para este transistor IRFZ44N, si voy a las hojas de datos, vamos a ver que tiene, vamos a buscarle la tensión umbral. Acá dice tensión umbral típica 3 voltios, mínima 2 voltios, máximo 4 voltios. ¿Qué quiere decir? Que puede variar entre un componente y otro, como ya se dijo, o se dirá más adelante, porque este video lo hice después. Entonces, vamos a ver qué tensión de umbral usa Multisim para su modelo de IRFZ44N. Para eso hago clic derecho en el componente, pero primero voy a parar la simulación. Clic derecho en el componente, propiedades, me voy a editar modelo y voy a buscar la que dice, vamos a ver, BTO, que sería la tensión umbral, y vemos que es de 3,56214. Entonces, es lo que yo puse acá, aproximadamente 3,56. Entonces, si yo agarro y elijo una tensión VGS, puedo ir conociendo para los distintos valores de BDS esta curva. Yo me hice una tablita en Excel donde puse la tensión umbral, que es esta que sacamos recién, 3,56214, y fui variando la tensión VGS, es decir, esta tensión la fui variando y después fui variando BDS hasta obtener en qué momento la corriente se mantiene constante. Es decir, por ejemplo, me vine a 4 voltios, VGS 4 voltios, puse acá 4 voltios y fui subiendo desde cero hasta obtener un valor en el cual la corriente se mantiene constante. ¿Sí? ¿Y qué valor fue ese? Fue 3,1, pero ustedes me dirán, no, recién no te ha dado 3,1, te ha dado 1,46. Bueno, ¿por qué? Porque yo le he puesto esta resistencia de 0,1 ohmios. Entonces, la VGS en realidad no está haciendo VGS, está haciendo tensión entre compuerta y tierra.
Si yo saco esta resistencia, me debería dar ese valor que ustedes han visto ahí. Vamos a ver. Si yo le doy simular, empiezo a subir. Vamos a ver que cuando yo llegue al valor 0.43786, la corriente se va a clavar en 3.1 amperes y no se va a mover de ahí. Vamos a ver. Hemos dicho entonces 0.43 más o menos. Estamos en 0.32. La corriente sigue subiendo, 3.02. Y vamos a ver que ya estoy cerca del valor. Vamos a ver una vez más. 0.43, 3.07, 3.08, 3.09, 3.1 y ya de ahí ya no debiera subir más. ¿Ven? Por más que yo suba la tensión BDS, se ha quedado estanca en 3.1 amperes. Y así es como he calculado la corriente, la tensión de pinch off para ese valor específico de BGS de 4 voltios. ¿Sí? Esto es un ejercicio bastante interesante para hacer. Se puede hacer para las distintas BGS, como yo hice acá. Para distintos valores de BGS he calculado su tensión en el cual pasa saturación y el valor de la corriente para el cual esto sucede. Es decir, que yo me puedo armar la curva esta entera, la puedo armar para este modelo de transistor IRF-Z44N, que yo he descubierto que esta curva es muy similar a la de esta marca, la de la izquierda, que es una marca comercial. Bueno, ahí ya tenemos el principio de funcionamiento de la carga electrónica. Entonces, ya conociendo este circuito, vamos a ver lo que yo hice, que es simplemente duplicarlo al circuito, usar dos MOSFET para tener más potencia. ¿Por qué? Los transistores MOSFET no están diseñados para trabajar en la zona de saturación. Esta zona no les gusta porque disipa muchísima potencia. ¿Por qué? Porque tenemos alta corriente y alta tensión. En cambio, si trabajamos en esta zona, voy a tener, por ejemplo, alta corriente pero baja tensión. Y si trabajamos en esta zona, no tengo casi corriente y sí tengo tensión. En cambio, en la zona de saturación tengo las dos cosas altas. Otra cosa que es importante saber es que los transistores MOSFET tienen una tensión de umbral, la tensión BGS, que varía entre un modelo y otro, y dentro del mismo modelo varía entre distintos fabricantes, incluso para el mismo fabricante entre un lote y otro. Yo tengo acá dos curvas del mismo transistor MOSFET, que es el IRF-Z44, y podemos ver que, como dice acá escrito, si tomamos por ejemplo la tensión con puerta fuente de 5,5 voltios, la tenemos es la primera, segunda, tercera curva de la derecha, vemos que la corriente de saturación está un poco menos de 20 amperes para ese valor de tensión con puerta fuente. En cambio, para el mismo transistor de otra marca, si vemos por ejemplo la BGS de 5,5 es la 1, 2, la tercera, podemos ver que la corriente para esa misma BGS en este caso es aproximadamente 10, 20, 30, 40 amperes. Es decir, para el mismo transistor, distinto fabricante, vamos a tener distintas corrientes para la misma tensión con puerta fuente aplicada en el mismo. Eso es un dato importante y es por ello que en mi modelo de carga electrónica, ahora lo voy a mostrar en detalle, podemos ver que es lo mismo que este circuito. Tenemos entonces el operacional, el divisor resistivo, el MOSFET y la resistencia de sensado. Y tenemos el divisor resistivo, el operacional, el MOSFET, la resistencia de sensado y yo le agregué, como había dicho, el capacitor. Esta es mi fuente bajo prueba y podemos ver que yo tengo simplemente duplicado el circuito. ¿Y por qué lo he duplicado? Hay algunos que ponen directamente un MOSFET en paralelo con el primero. Bueno, eso es absolutamente incorrecto. ¿Por qué?
por lo que había dicho, es que cuando el operacional ponga una tensión con puerta fuente, uno de los dos transistores va a ser el que consuma toda la corriente y el otro transistor simplemente no va a calentarse nada, no va a consumir nada. Entonces no se puede usar el transistor simplemente en paralelo. Entonces lo que yo hago es armar otro divisor resistivo, otro operacional, otro transistor y otra resistencia de sensado. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán, ¿por qué utilizo dos divisores de tensión? Podría haber conectado directamente la pata 3 del operacional 2 directamente a la misma fuente de tensión. Lo que sucede es que las resistencias de sensado no son exactamente iguales. Entonces, si las resistencias no son exactamente iguales y yo le estoy aplicando la misma tensión, por un MOSFET va a circular más corriente y por el otro va a circular menos. Con lo cual, yo puedo ir variando la tensión que le aplico independientemente a cada operacional y puedo ir poniendo a mi gusto qué corriente quiero que pase por el transistor 2 y qué corriente quiero que pase por el transistor 1. Eso es básicamente todo el circuito. Después abajo lo que tengo es, como he utilizado el LM324, este tiene 4 operacionales en el mismo encapsulado, entonces acá hice un amplificador de ganancia 10 para poder medir la tensión en la resistencia de sensado. Esto hice uno solo, pero tendré que dibujar otro más para la otra resistencia de sensado, y poniendo un voltímetro puedo conocer la corriente que pasa directamente. Si multiplico por 10, que es la ganancia de este operacional, ya tengo directamente el valor en amperes de la corriente que me está circulando, conociendo el valor de tensión. Entonces, ¿qué es esta parte que dice resistencia del cable no deseada? Bueno, lo primero que les voy a aclarar es no traten de armar este circuito en una protoboard. ¿Por qué? Porque la resistencia que tiene la protoboard es enorme. Piensen que estamos usando acá 0,1 ohm, una resistencia en el mismo punto, de un punto a otro, de una misma hilera de una protoboard puede tener 1, 2, 3, 5 o hasta 10 ohmios. Con lo cual, el valor de resistencia que yo ponga acá va a ser mucho mayor debido a la protoboard y no a la resistencia en sí que yo he puesto. Me he vuelto loco tratando de descubrir por qué cuando yo ponía en cero la tensión de un operacional y ponía una tensión en el otro, circulaba una corriente, bárbaro, pero cuando activaba corriente por el otro transistor, me bajaba la corriente del primer transistor. Lo que pasa es que, aunque lo armemos en una placa, no en la protoboard, el punto de tierra donde yo conecto la fuente, que acá está esquematizado, cuando yo llego a la resistencia, tengo un camino, una pista. La pista tiene su propia resistencia. Bueno, por más baja que sea, yo acá he puesto, por ejemplo, 0,01 ohm. Al circular una corriente de 1 ampere o 1 ampere y medio, 2, la caída de tensión acá va a ser importante. Entonces, vamos a simularlo y vamos a ver qué pasa. Yo tengo, por ejemplo, voy a subir la tensión del primer MOSFET. Vamos a ver ahí. Lo voy a poner de nuevo. Por ejemplo, está circulando 1,43 amperes por el MOSFET de arriba. Y por el MOSFET de abajo está circulando 3,99 microamperes. No es nada. Entonces, si yo empiezo a hacer circular corriente por el MOSFET de abajo, veamos qué es lo que pasa arriba. 1,43 amperes. Si yo hago circular abajo, le tengo que poner parar la simulación y volverla porque estas pruebas tardan un poco en actualizar el valor. Entonces vemos ahí de que me ha bajado a 1,25 simplemente porque me está circulando corriente por el transistor de abajo. Entonces ese transistor de abajo me hace una caída de 32,9 milivoltios a tierra y esa caída no es despreciable, con lo cual la tensión BGS me termina siendo menor, con la cual la corriente termina siendo menor. Fíjense que queda esta resistencia R4, queda en serie con la resistencia no deseada y la tensión efectiva entre la compuerta y la fuente termina siendo menor
porque tengo una caída de tensión también en esta resistencia. Me volví loco hasta que encontré eso y se soluciona muy fácil, simplemente hay que hacer más gruesa la pista o soldarle por encima un cable grueso para disminuir este valor, de manera tal que al hacer circular la corriente por un transistor no me afecte la del otro transistor. Bueno, en mi caso el capacitor que me sacó las oscilaciones fue uno simplemente de 1 micro puesto a tierra. Hay otros que lo ponen en paralelo con la resistencia de sensado. Hay otros modelos que lo ponen, vamos a ver algún otro. A ver, por ejemplo este. Vemos acá que pone uno a tierra, pero también pone una resistencia y un capacitor entre la salida y la pata inversora. En fin, hay miles de variantes. A mí y este le pone además una resistencia en el gate. Yo no le tuve que poner, simplemente con uno solo se me fue. Pero es pero muy importante la fuente de alimentación con la cual se esté alimentando el operacional. Yo estaba alimentando con una fuente conmutada, y me generaba oscilaciones con ese mismo capacitor de 1 micro. Es decir, este mismo circuito con una fuente me generaba oscilaciones. Y cambié a otra fuente de alimentación, me estoy refiriendo a la del operacional, y se me fueron por completo las oscilaciones. Así que es muy importante que esta fuente sea de bajo ripple y vayan probando hasta que encuentren una en la cual no tengan problema. Si no, hay 2 millones de tutoriales, como decía, explicando cómo sacar la oscilación en un transistor, incluso cómo sacar la oscilación en la carga electrónica. Yo ya tenía todos los tutoriales listos para leer, lo había empezado y se me dio por cambiar la fuente y se me fueron los problemas. Bueno, esto es básicamente mi circuito, que no es mío, simplemente lo saqué por ahí y le hice algunas pequeñas modificaciones. Por último, quería mostrarles que, capaz que lo han notado, que los dos transistores son distintos. ¿Por qué los transistores son distintos? Porque lo que quería mostrar es que es la distinta tensión de umbral que tiene entre un modelo y otro. El modelo que usa Multisim va a ser el mismo, por más que yo ponga 2 transistores iguales. Si yo compro en la vida real no van a tener la misma tensión umbral, sin embargo no tengo forma de simular eso en el Multisim. Por eso es que he puesto 2 transistores distintos. Y ya que estamos, voy a dar una última parte que es importante, que es el tema de la disipación de potencias. Si yo le agrego a este mismo circuito un medidor de potencia en el transistor, lo voy a poner para ver solamente la potencia activa, y vamos a ver qué pasa con este transistor. Le voy a sacar al de abajo, no me interesa por el momento. Voy a hacer que circule, por ejemplo, 1,25 amperes en el MOSFET. Y le voy a dar una tensión BDS, perdón, la tensión de prueba. Bueno, 16 voltios estaría bien. Vamos a ver qué potencia se disipa en el transistor. Estamos disipando 22 watts. Si vamos a la hoja de datos de este MOSFET, el IRF3205, vamos a ver por acá. Vamos a ver que este transistor puede disipar hasta 200 watts. Uno diría, bárbaro, estoy disipando apenas 22 watts, estoy espectacular. Bueno, ¿ven esto que dice acá? TC 25 grados centígrados. Eso quiere decir que este transistor puede disipar 200 watts siempre y cuando yo mantenga la cápsula a 25 grados. ¿Cómo mantengo la cápsula a 25 grados? Bueno, veamos lo que es. Vamos a ver. Vamos a buscar lo que es disipación. Disipadores. Vamos a ver. Lo primero que hay que conocer
es lo que se conoce como circuito térmico. El circuito térmico es una analogía que nos permite modelar y calcular nuestros disipadores. Voy a abrir otra imagen donde se ve todos los elementos involucrados. Yo tengo un transistor que consta de una unión, que es lo que se conoce como juntura, que es la parte interna del transistor. Después tenemos lo que es la cápsula del transistor, que en realidad este dibujo básicamente es la parte metálica, la parte de abajo, esa es la cápsula. Después tenemos, se puede poner o no una mica o una grasa siliconada o alguna pasta térmica, y después se pone el disipador. Acá podemos ver las distintas resistencias involucradas. Podemos ver que la resistencia entre la juntura y la cápsula se llama resistencia juntura-cápsula. Después tenemos la resistencia cápsula-disipador y podemos ver que hay otra que se llama juntura-ambiente, que es la suma de todas ellas. Entonces, si nos vamos a la hoja de datos, vamos a ver que nuestro componente tiene una temperatura de juntura máxima de 175 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que si yo supero esa temperatura, se fríe, se rompe, se quema mi transistor MOSFET. Entonces, ¿cómo hago para que no supere este valor? Que en realidad nunca es recomendable usar ese valor, sino usar muchísimo menos, sobre todo si voy a estar trabajando en lo que yo les decía que era linear mode. Me conviene trabajar lo más lejos posible de este valor. Se puede probar haciendo cálculos que para mantenerme lejos de este valor, con tener una temperatura de la cápsula a 25 grados centígrados, no voy a llegar nunca a ese valor. En la práctica eso es bastante difícil porque hay que tener un muy buen disipador, hay que tener una muy buena pasta térmica y sobre todo la temperatura ambiente tiene que ser baja. Si vemos lo que es la curva de disipación y lo que se conoce como zona de operación segura, vamos a ver que están diseñadas para tensiones pulsátiles, no para manejar en modo continuo. Vamos a ver un ejemplo. Si yo pongo una tensión BDS de 10 voltios, mientras yo me mantenga por debajo de las líneas para los distintos periodos de las ondas pulsátiles, voy a estar lejos o no voy a superar los 175 grados centígrados. Por ejemplo, para 10 voltios, si yo estoy consumiendo 10 amperes, no voy a tener problema. Vuelvo a repetir, esto es para modo pulsátil. Para modo continuo no existe una curva en los transistores comunes. Existen algunos transistores diseñados específicamente para trabajar en saturación, para trabajar en modo continuo, en el cual sí existen sus curvas y sí podemos trabajar tranquilamente. Los transistores comunes que uno suele usar para la fuente de la carga electrónica, el IRF-Z44 o este IRF-3205, no están diseñados para el modo saturación. La solución, como dije, es simplemente, en vez de un transistor uso dos. Entonces, yo puedo dividir la potencia entre este transistor y entre este transistor, y ahí estoy bajándola, no sé si a la mitad, pero más o menos, puedo ir jugando. Entonces, bueno, ha sido un poco medio rápido, pero la idea es que tengan un pantallazo. Posiblemente más adelante haga un video explicando en más detalle algunas de las cosas. Si tienen alguna duda, escriban, mándenme mensaje que voy a tratar de contestarles. Espero que les haya sido útil y tal vez muestre algunas imágenes de la carga electrónica cuando está fabricada.